Mi nombre es Pablo. Mi nombre es Andrés Torres. Mi nombre es Nicolás. Mi nombre es María José Lozano. Mi nombre es Sara Avellaneda. Se trata de un ejercicio académico para la clase de Introducción a los Negocios Internacionales de la Universidad de La Sabana. Como sabemos, la Ruta de la Seda fue y es una ruta terrestre y marítima comercial que conectaba China con Europa y Medio Oriente con África, teniendo su nombre por el comercio de la seda, un producto que era muy apreciado en el siglo II. Ahora, la nueva Ruta de la Seda tiene grandes diferencias a la que se usaba en la antigüedad. En este breve podcast discutiremos si estamos a favor o en contra de que Colombia haga parte de la nueva Ruta de la Seda. Bueno, hay diferentes perspectivas respecto a este tema y argumentos considerables en cada posición. Yo no diría que estoy de un lado o del otro, pero es cierto que Colombia necesita mejorar carreteras, puertos, ferrocarriles, aeropuertos y sistemas logísticos. La cooperación con China podría facilitar capital y participación de empresas con experiencia en grandes proyectos. Recordemos que Colombia tiene un rezago grande en este punto de la infraestructura. Al ser nuevamente integrado a la Ruta de la Seda, le daría un acceso preferencial a créditos grandes por parte del Banco de Desarrollo de China y fondos de inversión. Sí, pero países como Pakistán han sido claro ejemplo de que lo que se considera una decisión estratégica no fue tan buena estrategia, al haber terminado con niveles de deuda insostenibles frente a China, obligándolos a ceder activos estratégicos, como los puertos, solo para darlos como garantía o pago. Primero quisiera decir que esto expone a Colombia a un riesgo similar si los proyectos de infraestructura financiados no generan el retorno económico esperado. O sea, sí, siempre hay riesgo, pero ¿y si este funcionara? Formar parte de la iniciativa de la franja facilitaría la firma de protocolos fitosanitarios y acuerdos de facilidades de comercio. Nos podría permitir que productos colombianos ingresen con mayor agilidad a la segunda economía más grande del mundo. Además, pues Colombia puede establecer marcos legales estrictos, bien estructurados, donde no se comprometa la soberanía territorial, garantizando que el financiamiento sea sostenible y enfocado en proyectos de alta rentabilidad social y económica, ¿no? Yo eso no lo veo como un riesgo que se deba tener en cuenta tomar sabiendo que una mayor entrada de productos chinos puede aumentar la competencia para las pequeñas y medianas empresas colombianas. Estas que muchas veces no tienen la capacidad para competir con los precios y el tamaño de las grandes compañías internacionales y peor aún dentro de la economía china. Sí y no, aunque si este proyecto se financiara principalmente mediante deuda y no genere los ingresos esperados, la necesidad de diversificar el mercado e inversiones no es secreto para nadie. Fortalecer lazos con él es el camino más obvio. Además que esto no sería un cambio radical. China es nuestro segundo mayor socio comercial y entiendo el temor de la dependencia, pero ya de por sí somos un país altamente dependiente a Estados Unidos. Pero ahora tenemos un nuevo gobierno que tiene una buena relación con Estados Unidos y tiene nuevas propuestas enfocadas a la inversión y crecimiento empresarial colombiano. Pero ¿y si llegara a volver a haber un conflicto en el que nuestro gobierno se ponga de malas con uno estadounidense? El país estuvo en una crisis en el momento en el que el expresidente Petro se peleó con Donald Trump y casi hubo una crisis económica nacional. Entiendo eso, pero no se puede anular lo que ya se ha construido. Sumarse formalmente a un proyecto insignia de la política exterior china podría tensionar esa relación, complicar acuerdos comerciales y de cooperación en seguridad con Washington, y reducir el margen de maniobra diplomático del país. Ese es otro punto importante. Colombia debe mantener un equilibrio en sus relaciones internacionales y no concentrar demasiado sus intereses económicos en un solo país, especialmente teniendo en cuenta que Estados Unidos y Europa también son socios importantes. Por eso, y justo eso confirma nuestra vulnerabilidad bajo el mando estadounidense. No podemos olvidar que históricamente la agenda bilateral con Washington
se ha concentrado fuertemente en la lucha contra el narcotráfico y la seguridad, dejando en segundo plano pues la inversión masiva e infraestructura productiva, que es lo que necesitamos, además de puertos o vías férreas que el país necesita para competir. Tener a Estados Unidos como único socio no es la solución. De todas formas, entiendo el punto de Nicolás y Andrés, pues porque la idea tampoco es pasar de una dependencia americana a una asiática, que incluso está más lejos y son términos mucho más diferentes. Digamos que en la parte logística y operativa, puertos, telecomunicaciones, energías y transportes son sectores sensibles. Colombia tendría que definir claramente quién controla, opera y se beneficia de los activos construidos. Incluso la poca transparencia bilateral, abriendo la puerta sobre costos, corrupción y condiciones desfavorables que no se conocen hasta que ya es tarde para renegociar. Yo creo que nos estamos limitando a pensar que esto solo pasaría al ser parte de este proyecto, y yo no creo que eso sea así. Este tipo de riesgos están en todo tipo de comercio al momento de negociar términos iniciales y cómo pueden ir cambiando. Por ejemplo, el miedo indirecto a entrar en conflicto con Estados Unidos y entrar en una crisis económica, sin mencionar los aranceles del 12.5% puestos recientemente y que ahora vuelven a entrar en negociación para volver a los aranceles cero, después de todo lo que se había logrado. Sí, y retomando los beneficios de esta nueva posible negociación, Colombia podría tener el cambio a un sistema de energías más limpias de una manera más fácil. China en este momento es el líder en el desarrollo mundial de las energías limpias. Ser parte de la ruta de la seda podría facilitar esa transición por medio de convenios con el gobierno chino. Eso podría ser un aspecto positivo, pero ¿de qué va a servir hacer un cambio tan positivo respecto al medio ambiente si terminamos buscando formas de disminuir la competencia china en nuestra propia nación? La verdad siento que no es fácil afirmar qué es lo mejor realmente, pero la infraestructura energética colombiana necesita actualización para soportar fuentes renovables intermitentes, y la iniciativa de la Franja y la Ruta enfatiza el desarrollo ruta de la seda verde, facilitando transferencia de tecnología para la construcción de redes eléctricas inteligentes. Hablando de eso, una muy buena visión respecto al tema es desarrollar parques eólicos en zonas clave como La Guajira o complejos fotovoltaicos, los cuales requieren inversiones millonarias, pero con el respaldo financiero de bancos e inversionistas chinos podría permitir que estructuremos proyectos de gran escala con financiamiento a largo plazo. Ceder la infraestructura de generación y transmisión de energías renovables a gigantes estatales chinos puede crear un monopolio extranjero sobre el sector energético nacional. Esto genera vulnerabilidades de seguridad nacional y dependencia de repuestos, software y mantenimiento chino. Y eso es comprensible, pero se tendría en cuenta que cualquier megaproyecto energético en Colombia debe exigir componentes de transferencia tecnológica y participación de ingenieros locales. Integrar la tecnología china no significa darles el control del comercio, sino diversificar nuestros proveedores tecnológicos. Y eso en parte es un poco idealista. Realmente no todo es como debería de ser. No se trata de estar en contra de China ni de cerrar las puertas al comercio internacional, sino de buscar una relación equilibrada en la que Colombia proteja sus empresas, diversifique sus socios y tome decisiones pensando primero en sus propios intereses. Por eso sigo en desacuerdo con que Colombia sea parte de la ruta de seda. Yo no puedo decir que estoy decidida por alguna posición, pero soy consciente de los riesgos y oportunidades que esto nos podría generar. Y honestamente, creo que no es el momento de Colombia para ser parte de la ruta de la seda, pero tampoco creo que se deba desechar la idea. Miren, honestamente, yo sigo creyendo que no tomar esta oportunidad es un error garrafal. Más de 140 países se han sumado formalmente mediante memorandos de entendimiento con China, y quienes parecen estar en contra son países altamente influyentes que claramente no quieren que otros países pierdan la dependencia a ellos. Después de todo, de eso se basa el poder, no solo de sus adquisiciones, sino de cuánto control pueden generar sobre los demás, sabiendo que no van a hacer nada por evitarlo porque lo necesitan.
De cualquier manera volveríamos a la misma historia. Colombia tiene acceso tanto al Océano Pacífico como al Caribe. Por eso, los puertos y las rutas comerciales son estratégicos. Permitir una participación extranjera muy fuerte en infraestructura portuaria podría darle a otro país una posición importante dentro de la logística comercial colombiana. Pero también con los fondos de inversión chinos se podría destinar a infraestructura abandonada para el país. Sería un cambio clave en el movimiento de sus bienes. Por ejemplo, las vías ferroviarias, la expansión y automatización de puertos marítimos y la mejora de autopistas que conecten el interior del país con la costa. Aunque mucho de lo que han dicho hace parecer que la idea central es cambiar a Estados Unidos por China y que con Estados Unidos hay una unión histórica como para cambiarlo por un país que ya ha iniciado su propio imperio comercial, no nos olvidemos que China controla cerca del 98% de la producción global de imanes de neodimio, los cuales son cruciales para los vehículos eléctricos y las turbinas eólicas, generando dependencia en países occidentales. Quien está reciclando imanes de discos duros viejos para mitigar esta dependencia. No, y es que no se trata de cambiar a Estados Unidos por China, sino de pasar de la dependencia a la diversificación, que es una cosa muy diferente. En los negocios modernos, depender de un solo cliente es un riesgo. Tener alternativas es pragmatismo y competitividad. Y también hay que tener en cuenta que cada país tiene sus diferentes caminos estratégicos y si el nuestro o encaminamos bien podríamos tener resultados positivos. Aún creo que la perspectiva respecto a la ruta de la seda es bastante cerrada y limitada a una posible dependencia. Pero si el enfoque se mantiene en una diversificación y no en un reemplazo, tal vez podría funcionar, pero aún no me convence. Personalmente me mantengo en mi punto inicial, pero después de haber discutido el tema, tal vez Colombia aún tiene cosas que analizar a largo plazo. Finalmente, yo creo que todos estamos de acuerdo parcialmente. Colombia debería organizarse y debe preguntarse quién obtiene mayores beneficios, quién asume los riesgos y qué consecuencias tendría para la economía, la soberanía y las empresas colombianas. Pero bueno, pues ya para terminar, creo que todos estamos de acuerdo que igual Colombia debería participar en la ruta de seda, solo que no ahora.